Los mercados de todo el mundo tienen los nervios a flor de piel. La tensión alrededor de la guerra arancelaria de Donald Trump y sus próximos pasos ha desatado un tsunami de números rojos, señal de que los inversores están huyendo de los mercados. Y la volatilidad es tal, y que una mala interpretación de las palabras de Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, sobre una posible pausa arancelaria de 90 días, ha provocado un giro brusco y de vértigo de los acontecimientos en Wall Street. Wall Street ha regresado a las caídas y descensos generales. Los mercados globales continúan así la crisis bursátil que se inició la pasada semana tras el día de la liberación de Donald Trump. Su política arancelaria, más agresiva de lo previsto, dio por sorpresa a las bolsas, que desde entonces no abandonan los números rojos. Además, esta semana hay una fecha muy relevante. El próximo miércoles 9 de abril entran en vigor el grueso de los aranceles recíprocos de Trump, y las bolsas de todo el mundo ya se anticipan a su impacto. Los futuros de Wall Street ya habían adelantado un mayor debilitamiento de sus índices para esta sesión, que la semana pasada registró en 2 ocasiones su peor jornada desde 2020, año de la pandemia de COVID-19, con pérdidas que rondaban los $6.000 millones de capitalización. A nivel sectorial, informa Banca March, ninguno logró esquivar las pérdidas aunque las mayores correcciones se produjeron en la energía, menos 14,1%, tecnología, menos 11,4% y financieros, menos 10,3%. El VIX, comúnmente llamado índice del miedo, se ha colocado en los 49 puntos en la apertura de Wall Street. Esta mañana se encontraba en niveles de 58,7 puntos, los más altos desde marzo de 2020, lo que indica una alta volatilidad en la bolsa americana. En este contexto de incertidumbre, cabe recordar que las recuperaciones tras caídas tan súbitas suelen tener el mismo carácter impredecible, advierten desde Banca March a los inversores. Desplome generalizado en todos los mercados de Europa. Llegada la media sesión de los mercados europeos, las caídas y números rojos de la apertura se han mantenido de forma generalizada. Es el caso del IBEX 35, selectivo español, que ha detenido su caída en el 5,10%. Había iniciado el día en la apertura con una caída del 3,34% y pese a que por momentos ha llegado a rozar el 7% en sus descensos, al mediodía ha conseguido amortiguar los descensos durante la jornada de este lunes. Las cotizaciones de todas las empresas del selectivo español están en números rojos. En la media sesión, sufren las caídas más leves UBI, menos 2,94%, Redeia, menos 3,09%, Iberdrola, menos 3,41% y Logista, menos 3,84%. Por el contrario, los bancos vuelven a ser las principales víctimas de Trump. En el caso del IBEX, lidera las mayores caídas de la media sesión el Banco Sabadell, menos 7,81%. El miedo a una recesión, y por ende, a una menor actividad económica, penaliza especialmente a las empresas de este sector, y por ello también se encuentran entre las mayores pérdidas Santander, menos 6,04%, BBVA, menos 5,86% y CaixaBank, menos 5,54%. Por el mismo motivo, por la probable contracción del consumo, las pérdidas se han contagiado a empresas como IAG, menos 7,86% y Amadeus, menos 6,28%. Entre los desplomes del IBEX 35, en Europa, el resto de las bolsas han continuado en rojo, aunque ha conseguido amortiguar el impacto. Destaca el desplome inicial del 10%, se ha reducido al 4,99% en la media sesión para el DAX alemán, también con todos sus componentes cotizando en negativo. En la bolsa de Milán se han producido caídas del 5,59% al mediodía, las iniciales eran del 9,17%. En el caso de París, ha descendido en la media sesión un 5,23% frente al 7% inicial, y la bolsa de Londres ha corregido un 4,26% frente al 6% de la apertura. Y si bien el consumo y la banca son los sectores más señalados en el impacto de los aranceles de Trump en Europa, tampoco su sector estrella de este 2025 escapa. Entre las caídas empresariales en Europa, destacan llamativamente las de las empresas armamentísticas, como Rheinmetall, que perdió un 13,5% en la apertura, Thales, Leonardo, Airbus, puesto que también sus cadenas de producción se ven afectadas con la actual guerra arancelaria. Los analistas esperan que las caídas se agudicen durante la jornada de hoy, especialmente tensa después de que entidades como Goldman Sachs hayan revisado y ajustado sus previsiones. Ayer domingo, la entidad elevó el riesgo de recesión del 20% al 35%, y unas horas después, volvió a elevar dicha estimación al 45% para el próximo año. Las bolsas asiáticas caen y se dispara el temor a otro lunes negro en Wall Street. Este lunes los analistas han advertido de que el selectivo español está muy cerca de perder prácticamente todas sus ganancias de 2025. En las últimas sesiones, sus ganancias acumuladas en el año se han reducido a un leve 0,28%, recogía la agencia EFE esta mañana. En la apertura del mercado bursátil de Europa, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el viejo continente, se ha situado en los $63,26, un 3,63% menos, mientras que el Texas caía un 3,81%, hasta los $59,66.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se ha colocado en 1,0968 dólares, en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años se situaba en el 3,229%. La situación, a raíz de las medidas arancelarias, se ha vuelto, francamente compleja, explican los analistas de Bankinter en sus estimaciones, que ven poco probable una suavización relevante de las medidas arancelarias en el corto plazo. Y en este contexto de alta volatilidad, resulta natural que tanto las valoraciones de las empresas como los índices de bolsas se revisen a la baja. Pérdidas en China y Japón antes de la apertura de los mercados europeos tienen lugar el cierre de los asiáticos, que este lunes han iniciado la senda de números rojos para todos los mercados. Una tendencia que mantienen desde el día de la liberación, cuando Trump anunció aranceles del 46% para Vietnam, del 32% para Taiwán, del 25% para Corea del Sur y del 24% para Japón. El índice Nikkei 225 de Tokio, que engloba a las 225 compañías más representativas del país, iniciaba la sesión con serias pérdidas. En el cierre de sesión de este lunes se ha dejado casi un 8%, menos 7,82%, junto a Nikkei, el Topix, que incluye a las firmas del parque japonés de mayor capitalización, ha cerrado con otro serio recorte del 7,79%. Entre los mayores perdedores se encuentra una empresa del sector financiero, Mizuho Financial Group, cuyas acciones se han hundido un 10,6%. Trump señaló a Asia en su conjunto con los aranceles más agresivos de lo previsto, por lo que las caídas se han extendido también a otros países, como Corea del Sur, cuyo índice de referencia, el KOSPI, ha concluido su sesión con un recorte del 5,57%, o el TAIEX de Taiwán, que ha perdido un 9,7%. La bolsa china ha retrocedido con fuerza en la sesión de este lunes, en la que el índice Hang Seng ha caído un 13,22%, su peor resultado en casi 3 décadas, mientras las autoridades chinas evalúan cómo estabilizar la economía en los mercados. El Ministerio de Comercio en Beijing ya adelantó la semana pasada que respondería a los aranceles del 34% impuestos por Estados Unidos a las importaciones de China con su propio arancel del 34% sobre las importaciones de todos los productos estadounidenses, algo que ha acentuado aún más la tensión de los mercados. Los analistas ya prevén que se mantengan la alta incertidumbre y volatilidad de los mercados para los próximos días y semanas, ante las pocas posibilidades de que se resuelva, en el corto plazo, la guerra comercial. No creemos que los aranceles constituyan un fin en sí mismo para la política de Trump, sino una forma de recuperar la industria de empleo manufacturero en el país, para lo que además necesitan unos precios de energía asequibles y un dólar débil. Sin duda, comienza un plazo de negociaciones en el que la administración americana se abrirá a reducir los aranceles a cambio de concesiones que les ayuden a conseguir tales fines, opinan desde Renta 4. Dale al like y suscríbete.